La crisis de empleabilidad de los últimos tiempos ha revelado un escenario que va mucho más allá de las simples estadísticas difundidas por el gobierno. Recientemente, hubo un anuncio ostensible sobre la creación de 353.000 nuevos puestos de trabajo en abril, una cifra que inicialmente parecía prometedora y que podría sugerir un alivio para muchos que luchan por encontrar trabajo. Sin embargo, esta información fue corregida silenciosamente, lo que dejó un rastro de confusión y desconfianza. Cuando un gobierno hace una corrección tan abrupta y discreta, es inevitable que plantee dudas sobre la exactitud de la información proporcionada y la competencia de las instituciones responsables de estos datos. Esta corrección no es un mero detalle, es un reflejo de la cada vez más complicada realidad del mercado laboral. La verdad detrás de las cifras es mucho más compleja de lo que los informes podrían sugerir. En muchos casos, los datos presentados no captan los matices de la experiencia real de los trabajadores. Por ejemplo, hay un aumento récord en el número de estadounidenses que tienen múltiples trabajos y que a menudo asumen varios trabajos a la vez para satisfacer sus necesidades básicas. Además, un número cada vez mayor de trabajadores se ve en la necesidad de aceptar empleos de tiempo completo, pero aún así, estos puestos pueden no garantizar la estabilidad o el bienestar deseados. Este fenómeno de acumulación de empleo y la necesidad de asumir múltiples roles no solo revela una crisis en la calidad de los empleos disponibles, sino que también apunta a una situación en la que el mercado laboral está fragmentado y sobrecargado. Muchos trabajadores están optando por tener múltiples empleos como forma de compensar la falta de seguridad y, a menudo, los salarios insuficientes de un solo trabajo. Esto no solo aumenta el estrés y la tensión física y mental, sino que también puede indicar una falla estructural en el mercado laboral que no logra crear suficientes empleos de calidad para satisfacer las demandas de la fuerza laboral. Además, el hecho de que estas cifras puedan no reflejar con precisión la situación real también sugiere que las estadísticas pueden manipularse o interpretarse de manera que creen una impresión más optimista de lo que permite la realidad. Esta discrepancia entre la información oficial y la experiencia vivida por los trabajadores puede provocar desconfianza y frustración. La gente comienza a cuestionar la veracidad de las estadísticas y la eficacia de las políticas que se están implementando. El mercado laboral actual es, por tanto, reflejo de un sistema que atraviesa una serie de desafíos y cambios. La creación de empleo puede ser una parte importante de la solución, pero la calidad de esos empleos, la seguridad laboral y la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores son cuestiones que deben abordarse seriamente. Sin un enfoque holístico que considere no solo la cantidad de empleos, sino también la calidad y la idoneidad de esos empleos para la vida de los trabajadores, la crisis de empleabilidad seguirá siendo un problema importante. La discrepancia entre las estadísticas anunciadas y la realidad que viven los trabajadores pone de relieve la necesidad de un análisis más profundo y honesto del mercado laboral. Para una verdadera mejora en la empleabilidad, es esencial que las políticas y medidas adoptadas se basen en datos precisos y reflejen la compleja realidad que enfrentan muchos estadounidenses. Solo con una comprensión más clara de la verdadera naturaleza de los desafíos que enfrentan los trabajadores será posible crear soluciones efectivas y sostenibles. Durante la pandemia, muchos se han maravillado ante la imagen de las economías estadounidenses alcanzando un máximo histórico. Los ahorros de los estadounidenses alcanzaron la impresionante cifra de $2,1 billones y hubo una reducción notable de la deuda. Parecía un periodo de oro financiero, donde los ciudadanos tenían sus finanzas bajo control, acumulaban reservas y aliviaban sus responsabilidades financieras. Sin embargo, la realidad actual revela una narrativa muy diferente y preocupante. Desde el apogeo de este periodo de ahorro, se ha producido un cambio drástico. Desde agosto de 2021, los ahorros de los hogares estadounidenses han comenzado a agotarse a un ritmo alarmante. El ritmo de disminución es asombroso, con una disminución mensual estimada de entre $70,000 millones y $72,000 millones. Esto demuestra un agotamiento acelerado de las reservas financieras que antes eran tan sólidas. Lo que alguna vez pareció ser un fondo seguro y en crecimiento ahora se está agotando rápidamente, lo que refleja un cambio en el comportamiento económico y las necesidades de los hogares. Al mismo tiempo, la deuda de tarjetas de crédito, que alguna vez fue un motivo leve de preocupación,
se disparó de $330.000 millones a un asombroso récord de $1,1 billones. Este aumento significativo de la deuda revela no solo un patrón de gasto creciente, sino también una creciente dependencia del crédito, lo que podría ser una señal de que los ciudadanos están recurriendo a medios financieros menos sostenibles para manejar sus gastos diarios. La deuda de tarjetas de crédito a menudo se asocia con intereses elevados y puede crear un ciclo de deuda difícil de romper, especialmente cuando los recursos de ahorro están disminuyendo. Además, la tasa de ahorro, que era del 3% en el apogeo del periodo de ahorro, ha caído a solo el 1,2%. Esta fuerte caída no solo indica una reducción en la cantidad de dinero que los estadounidenses reservan para el futuro, sino que también sugiere que muchos viven más en el presente y posiblemente luchan por equilibrar sus finanzas diarias. Al ahorrar menos dinero, las familias pueden ser más vulnerables a crisis financieras e inesperadas, lo que hace más difícil hacer frente a emergencias u oportunidades de inversión. Este panorama financiero estadounidense no es solo un reflejo de los cambios en los hábitos de consumo, sino también un indicador de las tensiones económicas que muchos enfrentan. La combinación de una rápida disminución de los ahorros y un aumento récord de la deuda de tarjetas de crédito sugiere una recuperación económica desigual y desafíos continuos para muchos estadounidenses. La situación pone de relieve la importancia de una gestión financiera cuidadosa y una planificación sólida, especialmente en tiempos de incertidumbre y cambios económicos. El impacto del gasto desenfrenado de los estadounidenses y la crisis inminente son temas que revelan la complejidad de la situación económica actual. A raíz de la pandemia, muchos estadounidenses se han lanzado a un frenesí de gasto, comportamiento impulsado por el deseo de recuperar el tiempo perdido y los sentimientos de privación. Sin embargo, este impulso ha llevado a un agotamiento de las economías que, a su vez, está creando una serie de problemas económicos. Durante la pandemia, la economía estadounidense atravesó una fase de gran inestabilidad, con severas restricciones e incertidumbre generalizada. Muchas personas se han visto obligadas a ahorrar debido al cierre de empresas y la pérdida de empleos. Sin embargo, a medida que las restricciones comenzaron a relajarse y regresaron las oportunidades de gasto, se produjo una explosión en el consumo. Con una combinación de controles de estímulo, ahorros acumulados y una sensación de alivio, la gente empezó a gastar de forma exuberante. Este comportamiento, inicialmente visto como un signo de recuperación económica, rápidamente reveló sus consecuencias negativas. El gasto desenfrenado ha provocado que muchas personas agoten sus ahorros a un ritmo alarmante. Las compras impulsivas y las inversiones a corto plazo, impulsadas por el deseo de recuperar el tiempo perdido, fueron reflejo de una mayor necesidad de gratificación inmediata, pero también dejaron a muchos desprotegidos financieramente. Ahora, con menos dinero reservado y menos ahorros a los que recurrir, muchos estadounidenses se enfrentan a una dura realidad. La falta de reservas financieras los hace vulnerables a cualquier pequeña variación en la economía, lo que puede conducir a un ciclo de deuda y dificultades financieras. Esta situación puede desencadenar un fenómeno conocido como venta de liquidación. Sin suficiente dinero, las personas pueden comenzar a liquidar activos para cubrir sus gastos, lo que puede resultar en una caída precipitada de la demanda de bienes y bienes raíces. La capacidad de los consumidores para mantener su nivel de gasto se está agotando, lo que podría tener un impacto directo en el mercado laboral y en la economía en general. Con menos dinero disponible para gastar, las empresas pueden enfrentar una caída en la demanda de sus productos y servicios. Esto podría provocar recortes de personal y una desaceleración del crecimiento económico. La falta de consumo también podría afectar negativamente a sectores que dependen en gran medida del gasto de los consumidores, como el comercio minorista y la construcción inmobiliaria. La crisis inminente se ve agravada por la combinación de bajos ahorros y altos gastos. Sin reservas financieras adecuadas, la capacidad de las personas para afrontar emergencias o mantener un estilo de vida estable se ve comprometida. Esto podría resultar en un aumento de los impagos y dificultades económicas más amplias, afectando la salud financiera de muchas familias y la estabilidad económica del país en su conjunto. El panorama actual es una mezcla compleja de impulsos económicos y consecuencias imprevistas.
El gasto desenfrenado, que parecía ser una forma de recuperación económica, está revelando sus propias debilidades. A medida que la capacidad de gastar se reduce y la economía enfrenta desafíos, es crucial que los individuos y las políticas públicas se centren en estrategias a largo plazo para garantizar una recuperación sostenible y proteger la estabilidad financiera en el futuro. El impacto del crédito y las deudas de tarjetas de crédito, así como el creciente uso de plataformas de compra ahora, paga después, BNPL, ha demostrado ser un factor importante en el deterioro de la salud financiera de muchos consumidores. En un mundo donde el acceso al crédito es cada vez más fácil, estamos viendo cómo estas herramientas, que a menudo se presentan como soluciones prácticas y rápidas, terminan convirtiéndose en trampas financieras disfrazadas. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, ofrecen una flexibilidad tentadora. Permite a los consumidores realizar compras y pagarlas a lo largo del tiempo, generalmente con un límite de crédito que puede aumentar según el historial de uso. Sin embargo, esta flexibilidad puede convertirse rápidamente en un problema cuando los consumidores no pueden gestionar adecuadamente sus gastos. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito son notoriamente altas y el saldo impago al final de cada mes puede acumularse, creando una bola de nieve de deuda difícil de controlar. Además, el uso de plataformas BNPL, que permiten a los consumidores comprar productos y pagarlos a plazos, se ha convertido en una práctica común. El atractivo de estas plataformas es claro, la promesa de comprar bienes inmediatamente sin tener que pagar todo de una vez. Sin embargo, la realidad es que esta conveniencia puede llevar a una acumulación de deuda que no es del todo visible para los burós de crédito. Los consumidores a menudo no se dan cuenta de la magnitud de sus obligaciones financieras porque estas deudas no se declaran de la misma manera que los saldos de las tarjetas de crédito tradicionales. Esta falta de transparencia en las plataformas BNPL está oscureciendo la verdadera imagen de la salud financiera de los consumidores. Como resultado, los economistas y analistas financieros luchan por comprender el comportamiento del gasto y la verdadera carga de deuda que enfrentan los hogares. El problema es aún más grave si se tiene en cuenta que un porcentaje importante de usuarios de estas plataformas se enfrenta a dificultades financieras. Los estudios indican que alrededor del 43% de los usuarios de BNPL se retrasan en sus pagos, mientras que el 28% de ellos están en mora con otras deudas debido al uso de estas plataformas. Este escenario revela un ciclo peligroso. El fácil acceso al crédito, combinado con una falta de transparencia y una gestión inadecuada de las finanzas personales, puede provocar un aumento exponencial de la deuda. Las consecuencias de este comportamiento no se limitan solo al estrés financiero personal, tienen un impacto más amplio en la economía y afectan la estabilidad financiera y la resiliencia económica de los consumidores. Es fundamental que los consumidores sean cautelosos y conscientes al utilizar plataformas de crédito y BNPL. Comprender los términos y condiciones, ser consciente de las tasas de interés y las implicaciones de los pagos atrasados es clave para evitar que estas herramientas se conviertan en cargas financieras insostenibles. La educación financiera y un enfoque proactivo para gestionar las finanzas personales pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados con el uso excesivo del crédito y promover una salud financiera más sólida y sostenible. La crisis de deuda fantasma se está convirtiendo en una preocupación creciente y alarmante en el clima financiero actual, impulsada por el crecimiento exponencial de las plataformas BNPL. Ahora, paga después, BNPL. Estas plataformas se han vuelto impresionantemente populares, ofreciendo a los consumidores una forma aparentemente conveniente de comprar productos y servicios de inmediato y pagarlos a plazos a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta conveniencia esconde un problema grave, la falta de transparencia y la distorsión de la situación financiera real de los consumidores. El gran atractivo de las plataformas BNPL es su promesa de facilidad y acceso inmediato a bienes y servicios sin necesidad de pago por adelantado. En un mercado donde el crédito es cada vez más accesible, estas soluciones ofrecen una alternativa atractiva al uso de tarjetas de crédito tradicionales. Sin embargo, la creciente popularidad de estas plataformas trae consigo un problema importante, la falta de información completa de las deudas generadas a las agencias de crédito. Cuando los consumidores utilizan estas plataformas,
A menudo no se dan cuenta de que la deuda adquirida a través de BNPL no siempre se informa a las agencias de crédito de la misma manera que los préstamos tradicionales. Esto crea una imagen distorsionada de la salud financiera de las personas. Como resultado, los puntajes crediticios y el historial financiero no reflejan con precisión la carga de deuda real que tiene un consumidor. Esta falta de transparencia puede llevar a una comprensión inadecuada de sus verdaderas obligaciones financieras. A falta de datos completos, los consumidores pueden terminar sobreestimando su capacidad de pago. La promesa de facilidad y flexibilidad puede ser engañosa y, sin una visión clara y completa de todas sus deudas, pueden permitirse gastar más de lo que realmente pueden permitirse. Esto puede resultar en una acumulación descontrolada de deuda, con múltiples pagos programados y un monto total que puede llegar a ser abrumador. El efecto acumulativo de esto es una espiral financiera en la que la deuda crece sin que el consumidor tenga una visión clara de cuánto debe realmente y a quién. La falta de transparencia también tiene implicaciones para la capacidad de los consumidores para administrar sus finanzas de manera efectiva. Sin una imagen completa de sus obligaciones financieras, les resulta difícil presupuestar, ahorrar y evitar el endeudamiento excesivo. Además, esta falta de claridad puede aumentar el riesgo de incumplimiento, cuando el consumidor no puede cumplir con sus pagos y, en consecuencia, enfrenta graves consecuencias financieras, como sanciones y daños crediticios. La situación es aún más compleja si consideramos que muchas de estas plataformas BNPL operan con reglas y condiciones diferentes, lo que puede confundir aún más a los consumidores. Algunos contratos pueden incluir altos cargos por pagos atrasados, cargos adicionales o sanciones que no son inmediatamente evidentes en el momento de la compra. Esto puede generar sorpresas desagradables y dificultades financieras adicionales para quienes no cumplan con las condiciones y cargos asociados con cada transacción. Por lo tanto, la crisis de deuda fantasma no es solo un problema de falta de transparencia, sino también un reflejo de los rápidos cambios en el mercado financiero que desafían la capacidad de los consumidores para mantener un control adecuado sobre sus finanzas. La solución a esta crisis requiere un esfuerzo concertado para mejorar la transparencia en el mercado BNPL, garantizar que todas las deudas se informen de manera completa y precisa a las agencias de crédito y promover una mayor educación financiera para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y responsables. Sin estos cambios, la tendencia a la acumulación descontrolada de deuda y el deterioro de la situación financiera de los consumidores seguirán siendo un desafío importante. La falta de educación financiera es un problema creciente, particularmente entre los millennials y la generación Z, quienes están cada vez más inmersos en una realidad financiera compleja y a menudo incomprendida. El concepto de dismorfia financiera ayuda a comprender esta situación. Este término describe una percepción distorsionada de las finanzas personales, donde la realidad financiera de una persona no refleja con precisión su comprensión o sentimientos sobre su salud económica. Para muchos adultos jóvenes, la percepción que tienen de sus finanzas suele verse influenciada por información incorrecta o incompleta. Con la llegada de las redes sociales y la proliferación de asesoramiento financiero rápido y simplificado, es fácil caer en la trampa de creer que se encuentra en una buena posición financiera, incluso cuando eso no sea cierto. La influencia de los influyentes financieros y los análisis de mercado a menudo promueven una visión optimista y a menudo poco realista de lo que significa tener seguridad financiera. Este fenómeno se ve exacerbado por la popularidad de las inversiones a corto plazo, como acciones y criptomonedas, que pueden crear una falsa sensación de seguridad. La volatilidad de estas inversiones puede hacer que las personas se sientan ricas o seguras por un tiempo, para luego enfrentar grandes pérdidas cuando el mercado se vuelve inestable. El entusiasmo del mercado puede dar la impresión de ganancias fáciles y rápidas, mientras que la realidad puede ser mucho más compleja y arriesgada de lo que parece. Esta percepción distorsionada a menudo resulta en decisiones financieras perjudiciales. Por ejemplo, el uso excesivo del crédito se convierte en una práctica común ya que muchos no tienen una comprensión clara de cómo funciona el crédito o las implicaciones de acumular deuda. El fácil acceso a tarjetas de crédito y préstamos puede conducir a un ciclo de endeudamiento en el que se realizan pagos mínimos mientras los saldos siguen creciendo debido a las altas tasas de interés. Además, la falta de ahorros adecuados para emergencias es otro problema importante.
Sin una educación financiera sólida, muchos no se dan cuenta de la importancia de tener un fondo de emergencia y pueden subestimar el impacto potencial de gastos inesperados. Esto deja a muchos vulnerables a crisis financieras inesperadas que pueden tener un efecto devastador en su estabilidad económica y emocional. La dismorfia financiera también puede provocar una falta de planificación a largo plazo. Es posible que muchos no consideren la importancia de ahorrar para la jubilación o para grandes objetivos financieros futuros, creyendo que sus inversiones actuales o su situación financiera actual serán suficientes para garantizar un futuro seguro. Sin embargo, sin un enfoque cuidadoso e informado, estos sueños pueden resultar difíciles de alcanzar y una planificación inadecuada puede provocar dificultades financieras cuando más las necesita. Esta desconexión entre la percepción financiera y la realidad es un reflejo de la necesidad urgente de una educación financiera más sólida y accesible. Comprender los conceptos básicos de las finanzas personales, desde la gestión de deudas y las inversiones hasta la planificación para el futuro, es esencial para tomar decisiones financieras informadas y sostenibles. Mejorar la educación financiera puede ayudar a corregir la dismorfia financiera, empoderando a las personas para tomar decisiones más equilibradas y construir una base financiera sólida para el futuro. La crisis inmobiliaria en Estados Unidos está tomando una forma particularmente alarmante, marcada por el creciente número de hipotecas sumergidas. Este fenómeno, que se volvió más pronunciado después de la pandemia, refleja una situación económica desafiante y compleja que está afectando a muchas familias y comunidades. Para empezar, es importante comprender qué significa una hipoteca sumergida. Cuando el valor de una propiedad es menor que el saldo de la hipoteca se considera bajo el agua. En otras palabras, el propietario le debe más al banco de lo que vale la propiedad en el mercado actual. Este problema ha empeorado en varios estados, especialmente en áreas como Kentucky y Virginia Occidental, donde las tasas hipotecarias se han disparado. La pandemia trajo una serie de cambios significativos al mercado inmobiliario. Inicialmente, el mercado inmobiliario parecía estar recuperándose, impulsado por una combinación de bajas tasas de interés y una creciente demanda de propiedades. Sin embargo, este escenario ideal comenzó a desestabilizarse a medida que los precios de las propiedades aumentaron rápidamente en respuesta a la demanda reprimida y la oferta limitada. Junto a esto, los tipos de interés también empezaron a subir, creando una tormenta perfecta que agravó la situación hipotecaria. En los mercados rurales y moderados, donde los precios de las viviendas inicialmente no estaban tan inflados, el impacto fue particularmente severo. Muchas familias que compraron propiedades durante el pico del mercado, cuando los precios eran más altos, ahora se encuentran en una situación en la que el valor de sus propiedades ha caído debido a la desaceleración del mercado o al aumento de la inflación y del costo de vida. La combinación de estos factores ha dado lugar a un número importante de hipotecas sumergidas. Uno de los principales retos para los propietarios de viviendas en estas circunstancias es la dificultad de refinanciar sus hipotecas. La refinanciación puede ser una estrategia útil para reducir los pagos mensuales y aliviar la presión financiera, pero cuando el valor de la propiedad es menor que el saldo de la hipoteca, la capacidad de refinanciar se vuelve muy limitada. Es menos probable que los bancos y las instituciones financieras otorguen nuevos préstamos o reestructuren deudas en tales circunstancias debido al mayor riesgo asociado con estas propiedades. Esta crisis no solo afecta a los propietarios individuales, sino que también tiene implicaciones más amplias para la economía. La creciente presencia de hipotecas sumergidas podría conducir a un aumento en las solicitudes de ejecuciones hipotecarias, lo que, a su vez, podría ejercer más presión sobre el mercado inmobiliario y resultar en una mayor oferta de propiedades en venta, haciendo bajar los precios y creando un ciclo de devaluación. Además, el aumento de las ejecuciones hipotecarias podría tener un impacto negativo en las comunidades locales, ya que los vecindarios enfrentarían un aumento de la desocupación y una reducción de la estabilidad económica. Las perspectivas actuales sugieren que se necesita un enfoque más integral y soluciones más sólidas para abordar la crisis inmobiliaria y las hipotecas bajo el agua. Para mitigar estos problemas, puede ser necesario considerar políticas públicas que ayuden a estabilizar el mercado inmobiliario, como incentivos para la refinanciación, apoyo a los propietarios de viviendas en dificultades y estrategias para equilibrar la oferta y la demanda en el mercado.
Sin una intervención adecuada, la crisis hipotecaria podría seguir empeorando, afectando negativamente a la recuperación económica y la estabilidad financiera de los hogares afectados. El concepto del sueño americano siempre ha sido una atractiva promesa de prosperidad y éxito para todos aquellos que buscan una vida mejor. Simbolizaba la idea de que, con trabajo duro y determinación, cualquiera podía conseguir riqueza, una casa propia y una vida cómoda. Sin embargo, el clima económico actual sugiere que este sueño enfrenta desafíos sin precedentes, con señales claras de que lo que alguna vez pareció un ideal asequible puede estar desmoronándose. El panorama económico que observamos hoy es inquietante. El aumento de la deuda de los hogares, junto con la reducción de los ahorros y una persistente crisis inmobiliaria, está creando una tormenta perfecta que podría resultar en una crisis financiera. Muchos consumidores cargan deudas que no pueden pagar, mientras que sus ahorros no son suficientes para amortiguar los impactos económicos negativos. Esta situación se ve agravada aún más por la crisis inmobiliaria, que no solo está afectando a los precios inmobiliarios sino también a la capacidad de las personas para comprar o mantener sus viviendas. La burbuja económica que estamos viendo podría estallar en cualquier momento y, cuando lo haga, las consecuencias podrían ser devastadoras. El aumento de las tasas de interés y la inestabilidad en el mercado inmobiliario podrían provocar una fuerte caída de los precios inmobiliarios, lo que provocaría un empobrecimiento generalizado. Las personas que han invertido sus ahorros en propiedades podrían ver caer el valor de sus propiedades, mientras que aquellos que tienen dificultades para pagar sus hipotecas podrían correr el riesgo de perder sus casas. Además, la creciente dependencia del gobierno para el apoyo financiero y social podría aumentar aún más a medida que más personas se vean incapaces de hacer frente a las dificultades económicas. Esto podría conducir a un aumento del gasto público y una mayor carga para el sistema de seguridad social, complicando aún más la situación fiscal del país. El impacto de este escenario podría ser profundo y de largo plazo. El sueño americano, que prometía movilidad social y oportunidades para todos, puede convertirse en una realidad mucho más oscura, en la que las personas enfrentan un poder adquisitivo reducido y dificultades financieras persistentes. El futuro puede traer una economía que se ajuste a esta nueva realidad, con una clase media cada vez más reducida y una mayor división entre los que tienen y los que no tienen. Este escenario requiere una reevaluación seria de las políticas económicas y sociales. Es necesario encontrar formas de restablecer la estabilidad financiera y brindar apoyo a las personas que luchan por mantenerse por encima del umbral de pobreza. Las reformas en el sector financiero, un enfoque más estratégico para la gestión de la deuda y un mayor énfasis en la construcción de redes de seguridad social sólidas son pasos esenciales para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Mientras navegamos por estas aguas inciertas, es importante mantener la esperanza y la resiliencia. Es posible que sea necesario reinventar y redefinir el sueño americano a medida que enfrentamos estas dificultades, pero la capacidad de adaptarnos y buscar soluciones creativas será crucial para superar esta crisis y construir un futuro más equitativo y sostenible.